muy sencillito, muy simple lo que os quiero mostrar, ¿vale? Y sobre todo, en este inicio, puede que alguno de vosotros sea gestor o asesor que lleve pymes, autónomos. Yo vengo en mis principios trabajando, vengo de ese área. Entonces, en este caso, por si vosotros también a título propio, pues tendréis vuestro propio gestor, asesor que os presenta los impuestos. Entonces, en este caso, creo que lo principal es ver qué diferencias hay entre ese profesional y en este caso a lo que me dedico yo, ¿no? Que soy director financiero externo y lo que soy también es planificador y asesor financiero en exclusiva, se puede decir, de esas finanzas de ese empresario. Entonces, ¿qué es planificar? No es solamente mirar la contabilidad, no solamente es mirar los impuestos, que eso es importante, sino diseñar tanto en el corto, medio y largo plazo, cómo van a ir las finanzas del negocio. En este caso, ¿qué nos va a permitir estos datos? Pues tomar decisiones y tomar decisiones en función de una serie de datos. Para empezar, ¿qué es lo que hace un asesor contable? Generalmente, hemos pasado el mes de enero, le habéis llevado todas las facturas, con lo cual ese profesional no tiene en tiempo real lo que está pasando en el negocio, sino que es ya a pasado. Luego, eso os va a permitir cumplir con unas obligaciones administrativas, que es presentar los impuestos, si tenéis alguna empresa, pues más adelante el tema de registro mercantil, la parte laboral, pues lo que es todas las nóminas, etcétera. Como pongo ahí, presentar los modelos, los impuestos. Y si tenéis trabajadores, pues ir gestionando las nóminas, altas, bajas, contratos laborales, luego si hay despidos, etcétera. ¿Y qué hace exactamente un director financiero externo? Para empezar, aquí podemos hacer como un kick, ¿no? ¿Por qué externo? Bueno, generalmente un director financiero interno tiene un coste muy alto. Al ser externo, lo que haces ya es poder abaratar ese coste. Luego también, como en todo, hay directores, hay personas o profesionales que son directores financieros externos que van a empresas muy grandes. Yo en este caso, mi público o el que a mí me gusta y al que yo me dirijo, pues es ese pequeño autónomo o esa pequeña micropyme. No busco grandes empresas. Entonces, digamos que mi trabajo es aún eh, puntual, es decir, no soy un profesional que necesites que esté ahí todos los días pendiente de tu negocio. Bien, es verdad que al principio puede que sí que haya un seguimiento más mensual, pero luego lo que se trata es que haya un seguimiento trimestral, que me veas lo mínimo posible para que te puedas enfocar en lo que es tu negocio y eso sí, tengas unas directrices financieras que se vayan cumpliendo. Entonces, lo primero de todo es proyectar escenarios futuros. Es decir, yo me siento con el empresario, realizamos una proyección a 1, 2, 3 años, pero no solamente es una proyección de ingresos, de gastos y de impuestos, sino hay que ver distintos escenarios positivos, negativos, y vamos a poner uno, es decir, un blanco, un negro y un gris, para que nos entendamos. ¿Por qué? Porque en función de luego cómo vaya tanto la macro como la microeconomía, pues ya sabemos que se puede ir dando en esos escenarios y con esos datos, si vemos que la economía va mal, ese empresario puede tener claro, ostras, en este escenario, si las cosas van mal, voy a contar con esta situación. Al final, esto no es una bola de cristal, seguro, como sé que muchos os daréis cuenta, pero sí que te permite tener un cierto mapa de, oye, ¿qué puedo ir haciendo y no tener que ir improvisando? Entonces, proyectamos escenarios, diseñamos la estructura financiera más óptima, controlamos la liquidez, importante, luego lo retomaremos, lo habréis escuchado muchas veces, la caja es la reina. Aquí dentro de la caja, cuando se es autónomo, uno de los grandes problemas es que ese autónomo utiliza la misma cuenta para sus finanzas personales y para las del negocio. Craso error, siempre hay que tenerlo separado. Y luego lo que hacemos con esa toma de decisiones es acompañar a qué tipo de inversiones puede hacer ese empresario. Es decir, si hay que ahorrar durante un tiempo y que esa inversión la haga íntegramente con fondos propios, hay que buscar financiación externa, puede ser un mix. Entonces, como pongo ahí, no competimos, nos complementamos. ¿Que hay algunos asesores fiscales, contables que también hacen lo que yo estoy haciendo? Sí, pueden hacerlo, pero por mi experiencia se da muy poco. No digo que no se haga, pero se da muy poco en general o en determinados casos cuando el cliente, pues bueno, paga un poco de más y pide por ello. Aquí no sé exactamente qué nivel tendréis de contabilidad, pero a mí me gusta siempre dar unas pequeñas bases de contabilidad. ¿Por qué? Porque mi trabajo no es contabilizar, pero sí explicar a ese empresario en qué consiste un activo, un pasivo. Soy en esto maniático y aunque el autónomo no está obligado a llevar una contabilidad como una empresa, yo lo suelo hacer. ¿Por qué? Porque al final ves o tienes una radiografía mejor del negocio.
¿Qué es el activo? Es la parte del negocio que genera valor. Es decir, vamos a encontrar ahí la parte de las inversiones, ¿en qué? Pues maquinarias, naves industriales, el conocimiento, el fondo de comercio, etcétera. Y luego vamos a tener ahí, pues, clientes pendientes de cobro. Muy importante esta partida, ¿vale? Muy importante esta partida, la de clientes pendientes de cobro. Luego aquí faltaría la parte de inventario, de almacén, ¿vale? Aquellos que, yo qué sé, pues puedan tener una tienda de deportes, pues todas las zapatillas, chándal, por ejemplo, que puedan tener en ese almacén. Y por último, el dinero que hay, porque está generando el negocio, ¿no? ¿Y qué tenemos en el pasivo? En el pasivo son las obligaciones, es decir, pago con proveedores, impuestos, préstamos bancarios, etcétera. Y luego un apartado, que aquí no lo he puesto, ¿vale? Que en sí el pasivo se llama pasivo, pero hay como una partida por encima que se llama de fondos propios. ¿Qué significa esto? Es el capital social con el que se genera o se constituye generalmente la empresa. Para un autónomo en sí, bueno, esa cuenta sería un poco ficticia. Luego ahí vamos a ver los beneficios que se van generando durante los años, las reservas, etcétera. Pero es importante tener claro esto. ¿Por qué? Porque dentro del activo hay una parte que es inmovilizado, que sería la parte esta de maquinaria, almacenes, coches, ¿vale? ¿Por qué se lleva a inmovilizado material o por qué se llama también activo no corriente? Por lo que se tarda en convertir en líquido, si hubiera que venderlo, ¿vale? Y luego la parte donde está el dinero, los clientes, etcétera, pues eso es la parte líquida. ¿Y por qué es importante entenderlo esto? No voy a entrar hoy, no voy a dar la chapa en tema de ratios ni cosas de estas, pero hay que entender que con lo que se genera valor es con lo que se van a pagar esas obligaciones, ¿vale? Esto es importante entenderlo. Entonces, si hay demasiadas obligaciones y con el activo no se pueden pagar, pues el negocio empieza a tener problemas. Por eso os he puesto aquí que un activo bien gestionado paga el pasivo y un pasivo mal gestionado, pues al final acaba asfixiando o incluso acaba arruinando lo que es el negocio. El siguiente balance sería el de pérdidas y ganancias, ¿vale? Muy sencillo. Ingresos menos costes directos, esto nos daría ya una magnitud, que es el margen bruto. Luego le quitaríamos, ¿qué se entiende por costes directos? Para que lo entendáis. La contabilidad, ¿vale? No son todo gastos per se. El diferencia entre gastos, perdón, entre costes y gastos. ¿Qué serían los costes? Imaginaros una fábrica de coches. El ingreso de esa empresa es la venta del coche, pero ¿cuál sería el coste directo para esa fábrica? Los componentes que están dentro del coche. Con eso tendríamos el margen bruto. ¿Y luego qué serían los gastos de estructura? Pues los trabajadores, por ejemplo. ¿Vale? Esa parte sería gastos, asesores, marketing, publicidad. Bueno, todo eso sería gastos de la estructura. Y con eso que tendríamos, no sé si lo habéis escuchado, el EBITDA, ¿vale? Luego al EBITDA le tendríamos que quitar amortizaciones, le tendríamos que quitar los gastos que hubiera de préstamos, etcétera. Y por último, los impuestos. Y con eso, ¿qué tenemos? El beneficio del negocio, ¿vale? Esto es importante. Beneficio neto que no es el dinero que hay en la caja, ¿vale? Es importante. Mucho empresario, no, pero se ha ganado 100.000 euros. Bueno, has ganado 100.000 euros, pero luego hay que ver realmente lo que te queda en el banco para poder hacer frente a todas las necesidades que pueda tener el negocio. Aquí os he puesto un ejemplo pues, muy normalito. Unas ventas de 300.000, le quitamos 180.000, eso nos deja un margen bruto de 120, luego tendríamos un beneficio antes de impuestos de 30.000, le quitamos el impuesto de sociedades y bueno, se nos quedaría en 22.000. Muchas veces, a lo mejor habéis escuchado que si margen bruto, que si EBIT, que si beneficio, que si EBITDA, etcétera. Al final, cuando se va a invertir en bolsa, para valorar empresas, negocios, etcétera, se utilizan esas magnitudes, ¿vale? Pero no voy, como os digo, a día de hoy no voy a entrar en esas cuestiones. Volvemos o vuelvo a repetiros lo que os dije. Beneficio versus caja. El beneficio es un dato contable. Es una estimación de que, oye, el negocio va bien. Cuando hablaba antes de la planificación financiera, lo que nosotros vamos a determinar es, ¿el negocio está siendo rentable a un año, 2 años, 3 años? Hacemos unas proyecciones para ver que ese negocio, pues oye, está dando resultados. Si vosotros algún día eh, no sé, tenéis un negocio de X y decidís, oye, mi negocio lo he llevado hasta el nivel máximo donde lo puedo llevar. ¿Cómo puedo crecer? Pues vais a comprar otra empresa que se dedica a lo mismo que vosotros, aparte de ver los ratios o los números que os he hablado antes de EBITDA, margen, etcétera, vais a ver que también el beneficio contable. Pero ¿qué es también más importante? La caja. La caja es
el dato real, es la liquidez que realmente tiene a día de hoy la empresa. Que una empresa tenga mucha liquidez, ¿es bueno? Sí. Lo que no es bueno es que tenga demasiado dinero en el banco parado y que no le esté produciendo, ¿vale? Esto aquí también nos lo podemos llevar a nuestras finanzas personales, ¿no? Que sería un poco lo que es el fondo de emergencia. ¿De cuánto tiene que ser del fondo de emergencia? Luego hablaré de ello. El fondo de emergencia tiene que tener una cantidad. Pasarse en exceso de esa cantidad no es interesante porque es dinero que, sí, ya sabemos, la inflación se lo va comiendo y se vuelve improductivo. El beneficio incluye ventas, dato importante, que quiero volver a ello, donde hay veces que en esa partida que os decía antes de clientes, nosotros hemos podido facturar o hemos podido emitir facturas por una cantidad, pero que no estén todas cobradas. Y eso se refleja ¿dónde? En la caja. Y la caja solo cuenta el dinero que ha entrado o salido físicamente. Puedes ganar dinero y no tener liquidez. Es decir, puedes facturar mucho y no tener liquidez y tener problemas. Un balance de tesorería, ¿qué es lo que tendría? Y que dentro de esa planificación, como os he dicho, tendríamos una proyección del balance de activo y pasivo, otra de pérdidas y ganancias y, por supuesto, una de tesorería, donde vamos a ver qué entradas reales hay, es decir, cobros efectivos de los clientes. Hay negocios que si estamos hablando de un restaurante, de un bar, sabemos que el ingreso es inmediato, pero a lo mejor hay otros negocios donde es a 15, a 30, 60, 90. Luego, ¿qué vamos a ver? Financiación bancaria, que pueda entrar un crédito, puede haber aportaciones de los socios y luego lo que vamos a ver son las salidas reales. En este caso, pago a proveedores, nóminas y seguros sociales, impuestos, préstamos, etcétera. Cuando nosotros o cuando un director financiero hace un balance de tesorería en los espacios temporales que os he comunicado, lo que busca es saber mes a mes qué entradas hay y qué salidas hay. ¿Para qué? Para que no haya meses negativos. Porque si hay algún mes que es negativo, ahí es donde empezamos a ver que el negocio tiene problemas. Entonces, a lo mejor, eh, para esto hay que hacer un histórico. Aquí sí que tendríamos que coger la contabilidad del pasado para ver, oye, en qué momentos del año puede haber una caja negativa. ¿Para qué? Para ahorrar antes y poder tener ese fondo de emergencia y cubrir ese mes negativo, o bien a lo mejor tener una línea de crédito. Luego al final cada negocio pues varía y es distinto. Aquí os pongo un ejemplo para que se vea un poquito mejor lo que os quiero transmitir. Este ejemplo viene del balance de pérdidas y ganancias que hemos visto antes, ¿no? Porque aquí he puesto cobro de clientes 260. Faltan 40.000 aún pendientes de cobro. Es decir, antes ponía que había unas ventas de 300.000 euros, ¿vale? Pongamos que realmente han entrado dentro del negocio 260.000, pero que nos quedan 40.000 pendientes. Si nosotros tenemos unas salidas, porque pagamos a proveedores, tenemos una estructura de 90, impuestos, préstamo, como veis ahí, nos sale que hay un saldo negativo de menos 30.000 euros. Entonces, esto a la hora de mirar un negocio y de valorar un negocio es importante porque yo estoy viendo que el negocio sí es rentable, pero tiene problemas de tesorería. Entonces, ahí es uno de los puntos donde un director financiero tiene que llegar y ver qué soluciones puede dar para que esto no se produzca. Bien puede ser por la parte de que a lo mejor estés mal estructurado los tiempos de cobro de los clientes, puede haber un exceso de costes o de gastos estructurales. Bueno, eso ya luego habría que verlo en cada uno de los negocios. Pero es importante que, o lo que yo os intento transmitir es que estos conceptos básicos dentro de vuestros negocios pues deberíais de tenerlos claro y al día. Vuelvo a insistir en lo mismo, la caja paga las nóminas no solo de los trabajadores, sino también del dueño, de los socios. La caja paga los impuestos. En mi caso, cuando estoy con los clientes, y como os decía antes, cuando yo me inicié a trabajar, que vengo del mundo de la contabilidad trimestral, etcétera, presentar impuestos, que no lleguen los impuestos y de repente encontraros ahogados con que no tenéis capital para pagar el IVA, no hay para pagar los IRPFs, etcétera, ¿no? Hay que tenerlos claros, se sabe cuándo se pagan, que son todos los trimestres, o la renta del autónomo, o bien el impuesto de sociedades, y tenerlos planificados, de verdad, pues da mucha tranquilidad. Luego pueden variar, vuelvo a repetir las cifras, pero saber más o menos lo que va a ocurrir. Pongamos que ahora estamos a febrero, a la vuelta de la esquina estamos ya en abril. Ya saber lo que más o menos vais a pagar en el mes de abril, eso da tranquilidad. No digo que os guste, ¿vale? Pero os da la tranquilidad de saber que llega abril y vais a tener la capacidad de poder pagar esos impuestos. Y luego la caja compra tiempo, ¿para qué? Para tomar decisiones, ¿no? Si se ha roto
una máquina, etcétera, y hay que comprar otra, pues bueno, tener dinero en caja y no tener que estar buscando financiación, pues es muy útil. Aquí ahora os voy a compartir un modelo, si me permitís, muy sencillo de lo que tendría que ser cómo tendríais que llevar una, una planificación, ¿vale? No os diría que es absurdo, pero para que lo entendieseis, que vosotros tendréis que tener o llevar algo así, ¿vale? Es decir, una foto actual donde vosotros vierais qué facturación se está teniendo, el margen, los gastos, el EBITDA, etcétera. Luego, una segunda parte donde tengáis que no todos los negocios se van a desarrollar tanto, es decir, va a depender de cuántos productos tenéis, cuántos servicios, qué precio medio tiene, cuántas unidades se van vendiendo, qué ingresos tiene, qué margen os deja. ¿Por qué? Porque muchas veces a lo mejor, muchas veces puede que haya un producto o servicio que se venda mucho, pero no sea el más rentable. Y todo eso, cuando uno empieza a echar números, es cuando ve que dice, aquí hay algo que a lo mejor no está bien, hay que darle una vuelta, hay que ponerle más énfasis en otra parte de las líneas del negocio que antes no nos la estaba dando. O a lo mejor hay que modificar simplemente los precios. Es decir, esto lo que nos permite ver es, ¿estamos poniendo bien los precios? ¿Los estamos ajustando? ¿O realmente tenemos estos precios porque es que la competencia los tiene y nosotros los tenemos que poner así? No, eso hay que pensarlo y tenerlo muy claro. No se trata, como yo siempre digo, ha habido una temporada, no sé si os ha pasado por redes, que se hablaba mucho del ticket, del high ticket. Hay que ponerlo todo high ticket. No, no es ni low cost ni high ticket. Cada producto o servicio tiene un precio, pero no porque muchas veces el vecino lo ponga a 10, tú lo tienes que poner a 10. A lo mejor lo puedes poner a 15 o lo tienes que bajar, pero todo siempre con datos que te permitan tomar esas decisiones. Luego, una tercera pata sería tener una estructura de costes. Aquí yo no lo he puesto del todo, pero lo lógico es tener 1 año, 2 años y 3 años, ¿vale? Es verdad que las cifras de un año a otro pues se tendrán que ir incrementando mínimo lo que sea o lo que esté estimado que será la inflación para poder hacer esos presupuestos. Luego, si va a haber inversiones, cómo se va a financiar, inversión de fondos propios, de terceros, mixta, cuántas cuotas va a tener, etcétera. La parte de la tesorería, que os lo he explicado ya un poquito antes, ¿no? Cobros previstos, pagos, qué resultado, qué caja se va acumulando. La parte de los impuestos, para que podáis tener trimestre a trimestre y año a año que vais a pagar. Es decir, en este caso mis clientes ya saben lo que van a pagar de impuesto de sociedades, también porque hemos cerrado el año, el mes pasado, pero lo sabíamos ya desde octubre del año pasado. Esos empresarios que saben también aprox lo que les va a salir de renta, que es más, creo que esta semana ya en Hacienda podéis entrar si queréis, que ya Hacienda ha creado un simulador de la renta de este año. Para aquellos que ya quieran ir sabiendo lo que puede salir, tiene ahí un simulador. Y aquí, pues, punto de equilibrio, meses de supervivencia con la caja, ratios, etcétera. Como os decía antes, que esto es, pues bueno, para ver, os digo, esto es un poquito para que tengáis una idea de cómo vosotros podréis estructurar de forma individual vuestras cuentas, vuestras finanzas. Ahora os voy a volver a compartir lo otro. Vale. Por tanto, ¿cuáles son los objetivos de la planificación? Bueno, pues es proyectar ingresos, establecer metas de ventas reales, estimar costes y gastos, controlar el margen bruto, calcular los impuestos, ¿para qué? Pues para evitar sorpresas en los trimestres, ver un mínimo de caja, es decir, lo que está generando el negocio y aparte, si queréis, como en un subpunto, pues tendríamos que tener que el negocio, igual que las finanzas personales, tienen que tener su propio colchón de seguridad, la financiación, ver si vas a necesitar con tiempo esa financiación para buscar aquella entidad que te pueda dar ese mejor crédito a un coste menor. Y luego, importante, escenarios, con crisis, sin crisis, con crecimientos, etcétera. Como os digo, no es adivinar el futuro, es prevenir antes de curar. Y aquí entraríamos ya en la última prácticamente diapositiva, donde aquí entramos en la parte de las finanzas personales del empresario. Aquí, muy importante, si eres autónomo y estás empezando a tener unas cifras interesantes de ventas, ¿vale? Muy importante saber si hay que dar el salto a tener empresa o no. También muy importante, sobre todo, entender
la parte de muchos negocios es un autoempleo, no es un negocio todavía escalable o diferente. No sé si alguno o todos sabéis quién es Robert Kiyosaki, el famoso cuadrante del flujo del dinero, etcétera, ¿no? Donde hablaba de cómo se podía ganar dinero. Hay que entender que muchos de los que emprenden o tienen negocios generalmente somos autoempleados, yo me incluyo. Entonces, ¿eso qué significa? Que tenemos que tener una nómina. Muchas veces muchos empresarios trabajan muy duro, los negocios dan lo que dan y tienen trabajadores. ¿Y qué es lo que hacen? Les ponen primero a esos trabajadores porque, oye, hay una responsabilidad, si se quiere decir, social, de decir, oye, tengo unos empleados y tengo que velar también por sus intereses. Pero es importante siempre que el empresario, según llega el mes, aunque sea su negocio, aquí hay que ponerse, si queréis, un poco también de mentalidad de empleado, tiene que tener una cifra clara todos los meses de ingreso. No puede ser un ingreso variable. Yo sé que hay negocios que pueden ser variables, pero si hemos hablado de que en un negocio hay que hacer una planificación, con un empresario se trabaja de la misma forma. Me refiero a sus finanzas personales. También yo hago lo mismo que con una empresa. Es decir, vamos a ver entre 2 y 3 años de futuros ingresos. Entonces, ¿que hay meses que por su negocio baja? Vamos a tener un fondo de emergencia especial para esos meses, no el fondo de emergencia, sino otro fondo de emergencia para que esos meses que el negocio no genera, porque es estacional, se pueda disponer de ese fondo de emergencia para cubrir esa ausencia de nómina. Pero es importante tener claro que hay que tener una nómina fija. Me da igual si son 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, lo que sea, pero una nómina fija, ¿vale? Porque tener una nómina fija, eso, si uno está soltero, pero luego tiene familia, pues eso da mucha tranquilidad. El famoso fondo de emergencia. Yo ahí he puesto entre 6 y 12 meses de gastos. Al final, yo siempre digo que las matemáticas nos puede dar una cifra, pero luego está la parte psicológica. A lo mejor para un empresario, su fondo de emergencia para 6 meses, me lo estoy inventando, son 10.000 euros, pero él psicológicamente se encuentra a gusto con 20.000. ¿Son 10.000 euros de más que la lógica es que no estuvieran ahí? Sí, pero hay que pensar también en la psicología. Y si uno se encuentra mejor con 20, pues debe ser con 20. ¿Qué más hay que establecer dentro de la planificación del empresario? Esto os lo digo si lo queréis hacer a modo de si os puede ayudar a ahorrar en casa. Yo soy asesor financiero certificado, ¿vale? Esto es importante a la hora de si vais a buscar que alguien os asesore con vuestros ahorros. Y adicionalmente también soy educador y planificador financiero. De cara a la CNMV, etcétera, esta segunda titulación no es tan importante. La importante es la de MIFID. Pero os hablo de esta de educador y planificador financiero porque vosotros, cuando vayáis a listar vuestros gastos, ¿vale? Cuando tengáis el cómputo, si queréis, pues de todo el 2025, en alimentación, viajes, ropa, salidas nocturnas, ocio, no sé, como lo tengáis organizado, ahí lo que nos dice la norma técnica de los educadores y planificadores financieros es que de ese 100% que os salga, digamos que hay un 70% que es como obligatorio, pero hay un 30% que si queréis es ahí donde tenéis que hacer el énfasis en poder ahorrarlo. ¿Eso quiere decir que en un mes hay que haber ahorrado ya ese 30% o en un año? No, porque luego cada uno vive como quiera y lleva el estilo de vida como quiera. Entonces, de lo que se trata es que sepáis que si os ha salido, que en comido os habéis gastado en 2025 3.000 euros. Me lo estoy inventando, pues que hay ahí un 30% que si queréis, de cada una de las cosas que os vayan saliendo, pues podéis ir rascando. ¿Para qué? Para que la tasa de ahorro os vaya aumentando. ¿Por qué es importante la tasa de ahorro? La tasa de ahorro, ¿cómo se debe de distribuir? En este caso, muy sencillo. Todos tenemos objetivos vitales. ¿Qué se entiende por objetivos vitales? Pues comprarse una casa, una segunda vivienda, un coche nuevo. Si hay hijos, pues quizás para la universidad del día de mañana o para un máster, otros para viajar, para hacer los padres o la persona soltera una formación o formaciones. Esos son objetivos vitales, que hay que ver si ahorrando solo se puede conseguir o hay una parte que a lo mejor se puede invertir para que ese objetivo vital se cumpla antes. Después de los objetivos vitales, importante, vendría la jubilación. Aquí todos pagamos autónomos, pero sabemos cuál va siendo la realidad del empresario de cara a esa jubilación el día de mañana. Bien, es verdad que el gobierno sabemos que lo ha modificado y ahora te hace las estimaciones en función de cuáles van a ser tus ingresos, pero ¿vamos a tener jubilación el día de mañana? Sí, vamos a tener jubilación. ¿La cuantía? Baja. ¿Cuál? No lo sé, pero que será baja, sí. Entonces, es importante que parte del ahorro se lleve a inversiones, en este caso os diría periódicas, de cara exclusivamente a la jubilación. Y luego, si queda dinero, a las inversiones puras y duras, que serían para aumentar el patrimonio. Y dentro de esas inversiones, pues ahí podréis tener
conservadoras, menos conservadoras y con riesgo. Y dentro, si queréis, de las de riesgo, pues algunas para mí corto plazo es a 2, 3 años y ya luego a medio y largo plazo. Porque aparte, todas estas inversiones, si en algún momento os va mal la vida, os pueden servir de parapeto para poder afrontar. Me estoy pasando de tiempo, ¿no? Sí, pero bueno, estamos siendo un poco laxos. Te obligo a terminar pronto porque necesitamos un poco de tiempo para preguntarte cosas. Así que dale caña. Vale, no, ya he terminado. Ah, vale. Esto es lo último, porque la siguiente diapositiva, nada, es esto, una reflexión final. Si tu empresa sigue igual dentro de 3 años, estarás tranquilo financieramente. Esa sería la reflexión final que os dejo.